Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, esta tarde, que nos permite, Señor, escuchar tu palabra, meditar en ella, Señor, reflexionar, aceptar, Señor, el criterio de tu palabra, Señor, hacerlo nuestro, caminar, Señor, de acuerdo a tu palabra, como hombres renovados, hombres diferentes, Señor, a lo que antes fuimos. Señor, no queremos ser como nadie, queremos, Señor, simplemente llegar a ser lo mejor de nosotros mismos, Señor. Enséñanos, Señor, lo que tú has puesto en nosotros como capacidad, Señor, para aspirar a esa capacidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos para empezar a Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro. Estamos viendo el tema de la muerte. Llevamos ya 5 horas predicando el tema de la muerte entre Torreón Gómez y Lerdo, 5 horas. En cada lugar un poquito diferente, en cada lugar tratando de establecer bases que nos den firmeza, criterio, estabilidad, para cambiar. Habíamos quedado que en principio íbamos a ver el primer día en qué consistía la muerte, por qué se daba la muerte, el segundo día por qué vino la muerte, y hoy vamos a ver cómo fue que Cristo venció la muerte y qué efectos tiene la declaración de Dios sobre nosotros, la declaración de Dios. Hay gente que no toma en cuenta la palabra de Dios y las ideas que tiene, las cosas que expresa, son totalmente ajenas a la palabra de Dios o saca la palabra de Dios fuera de contexto. Entonces nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, 22, 23. Dice, ustedes han sido llamados para servir a Dios, ustedes han sido llamados, porque Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles a ustedes un ejemplo, y ustedes deben de seguir sus huellas. Díganle a la persona que está a su lado, tú tienes que estar preparado para todo tipo de contingencia, preparado con palabra de Dios, preparado con paz en tu interior, preparado conociendo las promesas de Dios sobre tu vida. Porque es posible que Dios quiera que tú vivas experiencias que hagan que otras personas salgan adelante. Díganle a la persona que está a su lado, nadie ama más a sus amigos que el que da su vida. Y hay muchos testimonios, la historia está llena de personas que han sido martirizados, que han muerto dando la vida por el Evangelio. Y esa cantidad de gentes siguen año con año todavía en estas alturas, muriendo por el Evangelio. Dice en el versículo 22 que Cristo no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño, insultado no devolvía los insultos, maltratado no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, quien juzga justamente. Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos nosotros a nuestros pecados, empezáramos una vida nueva. Y en sus heridas hemos sido sanados, porque éramos como ovejas descarriadas, pero hemos vuelto al pastor y al guardián de nuestras almas. En el versículo 22, San Pedro nos dice que él no cometió pecado. Él no cometió pecado.
Nos vamos a ir a Romanos 5, que básicamente es el parteaguas de nosotros de la enseñanza sobre el tema, Romanos 5, y nos vamos a ir directamente al versículo 12, Romanos 5, 12. Dice: un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. La muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Díganle a la persona que está a su lado: todos pecaban excepto Cristo. La muerte aprovecha del pecado, es lo que le da derecho a la muerte para atacarnos, y lo hace sin misericordia. El ministerio de la muerte, si así pudiéramos identificarlo, era eliminar a aquellas personas, aquellos seres que desobedecieran a Dios. Ese es el ministerio de la muerte. Y para que los pudiera eliminar, tenían que cometer de alguna manera pecado. Tendría que haber algo que permitiera que hubiera pecado para que pudiera atacarlo. Pero en Cristo Jesús, la muerte se abalanzó sobre él sin derecho alguno. Sin derecho alguno. Entonces, la normatividad por la cual la muerte estaba en el mundo y estaba atacando a los seres humanos se rompió. La norma que le daba derecho, que le daba acceso a atacar a los seres humanos, que era el pecado, fue desobedecida, fue violada por la misma muerte, porque se llevó a Cristo Jesús al infierno. Al infierno se lo llevó abajo. ¿Qué debería de haber hecho la muerte al no encontrar pecado alguno sobre Cristo? Lo que la muerte debería de haber hecho, en primer lugar, era pararse y no tocarlo. Lo primero, pararse y no tocarlo, y preguntarle al Padre qué hacía en esas circunstancias, ¿verdad? Porque la muerte tiene derecho sobre todos los seres humanos que cometen pecado. Todos los seres humanos, pero Cristo no cometió pecado. Entonces, cuando la muerte tomó consigo a Cristo Jesús y lo llevó al infierno, lo llevó a los lugares de los abismos, lo hizo violando la orden por la cual él operaba aquí, la muerte. Y entonces la muerte ya no tuvo poder para sujetar a Cristo, no tuvo poder para dominarlo, porque el poder que recibe la muerte la recibe del pecado. El poder que recibe la muerte para destruirnos lo recibe del pecado. Del pecado. Oiga, hermano, pero los niños chiquitos se mueren. Sí, los niños chiquitos se mueren, pero eso es culpa de los padres. Culpa de los padres. Los niños chiquitos se van al cielo, pero los padres sufren las consecuencias de su descuido, sufren consecuencias de toda una serie de cosas que pudieron estar haciendo, declarando, caminando en fe, toda una serie de cosas, y se les chispoteó a la hora de la hora, y fueron atacados y no supieron contrarrestar, y tantas cosas que podemos nosotros ver. Pero la muerte tiene derecho sobre todo ser humano, pero en el caso de Cristo no. La muerte no debería de haberlo tocado. Hubiera tenido que haber en ese momento en la cruz un efecto extraordinario en que la muerte hubiera dicho: no lo toco. Pero como en la cruz cargaba con nuestros pecados, estaba bañado de nuestros pecados, estaba lleno de nuestros pecados, la muerte se abalanzó junto con todos los demonios del infierno sobre Jesús. Nos regresamos un poquito, nos vamos al versículo 6, estamos en Romanos 5, versículo 6. Nos dice la palabra: cuando estábamos aún sin fuerzas, Cristo murió por los pecadores.
Díganle a la persona que está a su lado, Cristo murió por mí. Dice, rara vez un hombre justo, por un hombre justo alguien moriría, tal vez por un hombre muy bueno, alguien se atreviera a morir. Pero Dios nos mostró su amor a nosotros. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Díganle a la persona que está a su lado, Cristo murió por mí. Ahora, si Cristo sufrió el castigo que yo tenía que sufrir y Cristo sufrió la muerte que yo tenía que sufrir, entonces hay algo extraño de por qué yo tengo que vivir el mismo proceso si Cristo ya lo hizo. Cristo murió por mí. Es como si ustedes fueran al doctor y el doctor les dice, es que tengo que ponerles una inyección para que estén bien. Y todos los que están ahí se rajan, ¿verdad? Y nadie quiere ponerse la inyección. Y entonces la enfermera comedida, no los pacientes, la enfermera comedida, dice, yo me pongo la inyección, doctor. Y entonces la enfermera se pone la inyección que deberían de ponerse los enfermos. Deberían de ponerse los enfermos. Pero no se la van a poner los enfermos, porque la que va a sufrir el dolor de la inyección fue la enfermera. Díganle a la persona a su lado, Cristo murió por mí, para que yo ya no tuviera que morir. En este mundo que vivimos 2000 años después de la palabra, todavía hay mucho por hacer. Porque no tiene lógica que si alguien ya trapeó el piso, ¿por qué lo tengo que trapear yo de nuevo? Si acaba de ser trapeado. ¿Sí me entiende? Si acaba de ser trapeado, ¿por qué hay que trapearlo de nuevo? ¿Verdad? Y si están lavados los platos, ¿por qué tenemos que lavar los platos si ya están lavados? ¿Verdad? Estoy de acuerdo, de repente las mamás dicen, no, es que no están bien lavados, ¿verdad? Y nos ponen a lavar los platos. A mí me toca parte de eso cuando yo me descuido y mi señora no le gusta mis lavados y me dice, lávalos otra vez porque te quedaron mal. Y sí, regreso ahí al fregadero y empiezo a ver que mi tallada estaba muy corriente, ¿verdad? Pero en el caso de Cristo, el sacrificio fue perfecto y Cristo murió por mí. De tal manera que yo no tengo por qué morir. Yo no tengo por qué morir. Dígale a la persona que está a su lado, Cristo sufrió el castigo por mí. Cristo tomó mis enfermedades para que yo ya no las trajera. Pues hay algo extraño que estamos viviendo, algo que no es de Dios. La palabra nos invita a que nosotros nos movamos a una dimensión extraordinaria de fe que sobrepasa la conducta común de la gente, incluyendo las personas que son religiosas, incluyendo la conducta de las personas religiosas. Pero la palabra te dice que ya murieron por ti. Es como si tú fueras a tránsito porque vas a exceso de velocidad, te levantan una multa y llegas a pagar la multa y alguien te dice, no, es que ya la pagaron. Ah, no, pero yo la voy a pagar. Ya no puede pagarla. Alguien la pagó por usted, ya no puede pagarla. Ya administrativamente hablando, el pago ya se hizo, se cubrió la falta, el pago ya está hecho. Díganle a la persona a su lado, Cristo ya murió por ti. Ponte las pilas. No necesitas tú morir. Entonces todos los procesos que nos llevan al deterioro, al desgaste, son contrarios a la palabra. Nosotros deberíamos de estar caminando bajo un proceso de llegar a ser perfectos, de llegar a ser maduros, de llegar a ser completos. Y dentro de esa dimensión a la que deberíamos de estarnos encaminando y a la cual deberíamos de tener como objetivo, nosotros tendríamos que estar reconociendo que somos seres espirituales.
Díganle a la persona que está al lado, somos seres espirituales. Somos templos de Dios. Somos criaturas nuevas. Ya no actúes como viejita chocha. Ya no. Ya no. Ayer lo veíamos y nos decía San Pablo, si ustedes ya murieron a sus faltas, ¿por qué siguen permitiendo que su conducta esté dictada por las normas de este mundo? ¿Por qué? No tiene lógica. No tiene lógica, pero sí tiene explicación. No se nos ha enseñado. No se nos ha enseñado. No se nos ha enseñado. Y si no se nos enseña, no tenemos fe para aplicarlo. La iglesia está llena de que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Pero no está llena de en sus heridas hemos sido sanados. Y cuando alguien empieza a declarar en sus heridas hemos sido sanados, brincan 50 gentes a decir que eso no es posible, que el Papa estuvo enfermo y que el obispo estuvo enfermo y que el otro tuvo diarrea y que el otro tuvo colitis, y empiezan a tratar de decir que eso no es cierto, no es posible porque tiriquis, cacus, todos estaban enfermos. El hecho de que hayan estado enfermos una multitud de personas que la iglesia declara santos, no quiere decir que no puedas estar tú sano. La palabra de Dios declara lo que tú debes aspirar. Lo que tú debes aspirar. ¿Hasta dónde tiene que llegar tu perfección? En Cristo. En Cristo. Díganle a la persona que está a su lado, voy a tener que corregir mi criterio. Versículo 16. Dice, no hay comparación entre el pecado de uno, hablando del pecado de Adán, y el don de Dios en la hora presente. El juicio de un solo pecado terminó en condenación para la humanidad, pero el perdón de muchos pecados termina en la absolución. Dígale a la persona que está a su lado, me declararon absuelto. Ahora es diferente que te llamen absuelto a que te digan que ya cumpliste la sentencia. Son dos cosas diferentes. Hay personas que son sentenciados a 10 años, a 15 años en la cárcel, ¿verdad? Y viven de acuerdo al término de la ley, una X cantidad de años, y la ley misma estipula que si la persona se porta bien, se le pueden condonar a algunos años, pero es culpable. Ese no es absuelto, es culpable. Absuelto es decir que tú no tienes culpa de lo que fue hecho. Eso es absuelto, que tú no tienes culpa, que alguien más reconoció la culpa de eso que fue hecho. Alguien más lo hizo. Alguien más lo hizo. Alguien se declaró culpable por ti. Y ese es Cristo. Ese es Cristo. Es totalmente diferente. Ay, es que estoy sufriendo esto porque yo me equivoqué. Estoy de acuerdo. Estás pagando los platos rotos. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido absueltos, es decir, hemos sido declarados inocentes. Díganle a la persona que está a su lado, nada más la palabra lo declara porque la cara la traes, ¿eh? Sí. Sí, cuando empieza las mamás a decir, ¿quién fue? Bueno, nada más la cara la traes, ya sabemos que fuiste tú, ¿verdad? ¿Verdad? Absueltos, a pesar de que lo hicimos, absueltos, a pesar de que somos culpables, absueltos, a pesar de que merecemos la muerte, absueltos. No tenemos por qué estar contemplando la muerte como parte del programa en nuestra vida. Alguien ya murió por mí, alguien ocupó mi lugar, alguien sufrió el castigo para que yo no tuviera que pasar por esa situación. Absueltos de pecado,
alguien murió por nosotros. Y eso nos lleva a un reto, a nosotros nos lleva a un reto extraordinario. Nos vamos a Romanos 8, versículo 38. Romanos 8, versículo 1 y 2. Romanos 8, versículo 1 y 2. Y luego nos vamos más adelante. Romanos 8, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Dice, en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, esa frase podía haber sido cambiada, San Pablo la podía haber dicho, una manera más clara hubiera dicho San Pablo, los que no tienen a Cristo Jesús están sujetos a la ley del pecado y de la muerte. Los que ya tienen a Cristo Jesús están sujetos a una ley nueva, totalmente diferente, que es la del Espíritu de vida. Díganle a la persona que está a su lado, si tú eres de Cristo, si estás en Cristo, si permaneces en Cristo, la ley del pecado y de la muerte no tiene poder sobre ti. Cuando una persona diplomática es detenida en un país extranjero, lo primero que saca en la persona esa es su inmunidad diplomática. Y dice, yo pertenezco a la embajada fulana. Díganle a la persona que está a su lado, tú tienes que decirle a Satanás, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Pertenezco. Estamos en Cristo. Hemos sido bautizados y al ser bautizados hemos sido introducidos en su cuerpo. Tenemos inmunidad, pero tienes que sacar la charola. Díganle a la persona que está a su lado, si no sacas la charola, te multan como gente corriente. Hay gente que cuando los paran, por ejemplo, en la carretera, o antiguamente se daba porque los tránsitos federales eran los mismos, ahorita hay tanta rotación por todas las cosas que están pasando que ya no, pero yo recuerdo a uno de mis amigos que él viajaba por todo el norte de la República y él tenía los nombres de todos los comandantes de la Policía Federal de Caminos en todas las carreteras, los nombres. Y entonces cuando lo paraba un subalterno, le decía, mira, háblale a tu comandante. Y mencionaba el nombre. ¿Verdad? Y ya había tránsitos federales que le decían, no, pues pásale. Ya sabían que hablarle al jefe, le iba a decir, déjalo pasar, ¿verdad? Pásale. Tiene inmunidad. Diga, charola, pues la identidad. La entidad. ¿Mandé? No. Nada más los nombraba. Sabía quiénes eran, sí sabía quiénes eran, pero no, él nada más, háblale a fulano. Y lo dejaban pasar perfectamente bien. Es como si nosotros ahorita, estando aquí en México, nos detuvieran en alguna parte la policía, no me refiero a los del otro equipo, pero la policía, ¿verdad? Y dijeran ustedes, mi tío es Felipe Calderón. Pues los policías inmediatamente sacarían la mano, ¿verdad? O si alguien dijera, mi tío es Moreira, ¿verdad? O si mencionara al gobernador de acá, ¿verdad? Lo que está diciendo, está sacando el charolazo, ¿verdad? Está sacando el trapito, ¿verdad? Bueno, pues tú tienes un trapito que se llama palabra de Dios, que te da un derecho extraordinario a decirle a la muerte que no tiene derecho a atacarte a ti. Pero tú tienes que sacar el charolazo. Tú tienes que hacer la declaración. El que declare a favor mío aquí en la tierra, yo declararé a favor de él en el cielo. Yo declararé a favor de él en el cielo. Oiga, hermano,
entonces yo puedo caminar hacia mi perfección, hacia mi madurez espiritual. Sí, todos deberíamos estar caminando hacia allá. Todos deberíamos estar caminando hacia allá. Constantemente, un esfuerzo constante por llegar a desarrollar nuestro espíritu por encima de nuestra carne. Y en esa dimensión de crecimiento, nos dice la palabra que cuando lo veamos a Él seremos transformados a su imagen. A su imagen. Qué cosa más extraordinaria. Qué reto tan maravilloso que tenemos los seres humanos. Y es un reto que es para el resto de nuestra vida, para el resto de nuestra vida. Llegar a ser perfectos, llegar a madurar, llegar a ser completos. Una vida espiritual completa, moverte en el espíritu, moverte en el espíritu. Qué callados se me quedan, Romanos 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vivimos para nosotros mismos. Ninguno de nosotros morimos para nosotros mismos. Porque si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para el Señor. Y ya sea que vivamos o muramos, nosotros somos del Señor, porque por esta razón Cristo murió y resucitó, para que Él pudiese ser el Señor de los necros, de los muertos y de los que viven. Ahora, si nosotros vamos a tomar como bandera comenzar a hablar sobre la muerte y comenzar a hablar en contra de la muerte, va a empezar un resto de gente a pujar, pero una totalidad de gente a pujar. Nos dice la palabra en Primera de Corintios, lo veíamos ayer, Primera de Corintios 18, 1, 18, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Predicar la cruz es una tontería para los que perecen, pero para nosotros que hemos sido salvos, es el poder de Dios. Porque está escrito, yo haré perecer la sabiduría humana. La sabiduría humana nos dice que todos tienen que morir. Eso nos dice la sabiduría humana. Que todos van a deteriorarse. Que todos van a desgastarse. Esa es la teoría humana. La palabra de Dios nos dice que en la cruz hemos sido redimidos. Díganle a la persona que está a su lado, te rescataron del proceso, del deterioro, del desgaste, de la muerte. Qué reto tan extraordinario. Nos vemos chiquirrininos comparados a la declaración de la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice, tú puedes vivir en victoria. En victoria. Oiga, hermano, pero Cristo murió. Sí, sí murió. Definitivamente sí murió. Pero murió por nosotros. Él no podía morir. Él mismo lo declaró, yo doy mi vida y yo mismo la recojo. Es como si Él nos la prestara. Ten, voy a morir por ti. Vengo por ahí otra vez. Murió por mí. Él tomó mi lugar. Me evitó a mí el castigo. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Fíjense ustedes bien, versículo 26. Fíjense ustedes bien, cada vez que comen de ese pan y beben de esa copa,
Ustedes están declarando, ustedes están reconociendo, ustedes están proclamando, ustedes están levantando la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que nos acercamos a comulgar, cada vez que resolvemos vamos a participar de los elementos, le estamos diciendo al mundo entero: yo creo que es el cuerpo de Cristo, yo creo que Él murió por mí. Estamos proclamando abiertamente. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Versículo 12. Ahora bien, si nosotros proclamamos un Mesías resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación no tiene sentido, como tampoco lo tiene la fe de ustedes. Y con eso pasamos a ser falsos testigos de Dios, porque afirmamos que Dios resucitó, siendo así que no lo resucitó, si es que es cierto que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo pudo resucitar. Y si Cristo no resucitó, de nada les sirve a ustedes su fe, ustedes siguen en sus pecados. Y también le pasa lo mismo a aquellos que ya se han dormido en Cristo, porque ellos también perecieron. Díganle a la persona que está a su lado: tú tienes que creer que Cristo no solo murió, sino resucitó de entre los muertos. Y todo lo que tú tienes por aspirar se basa exactamente en ese pedacito. Ahí está. Hermano, es que fíjese que a mí me dicen, si tú te mueves para el otro lado, todo lo que podrías aspirar lo perdiste. Todo lo que podrías aspirar lo perdiste. El eje de nuestra fe está en ese pedacito de la cruz. El eje de nuestra fe. Versículo 20. No, Cristo sí resucitó de entre los muertos, siendo Él el primero, la primicia de los que se durmieron. Un hombre trajo la muerte, un hombre también trae la resurrección de los muertos. Porque por un hombre vino la muerte, por otro vino la resurrección de los muertos. Porque en Adán todos morimos, mas aún en Cristo todos vivimos. Y el último enemigo a ser destruido será la muerte. ¿Por qué será el último enemigo a ser destruido? Porque los hombres siguen pecando. Si todos los seres humanos dejaran de cometer pecado, se acabaría la muerte. No tendría ya derecho. Pero los hombres siguen pecando y el pecado les sigue dando derecho a la muerte de seguir dando lata. Cuando llegue la tierra nueva y el cielo nuevo, en la que ya no habrá rebeldes, ya no habrá fornicarios, ya no habrá incrédulos, ya no habrá hechiceros, ya no habrá mentirosos, ya no habrá miedosos, ya no habrá nada de eso, ya no habrá pecado. La muerte ya no existirá tampoco aquí, va a ser arrojada al lago de azufre. Cristo venció la muerte y el reto que tenemos es que nosotros tenemos que vencer la muerte. Díganle a la persona, tú tienes que prepararte a irte como Enoc o a irte como Elías. Yo no sé cuál de las dos ideas te parezca mejor. Tal vez como San Pablo a mí no me gustaría. San Pablo dice, estuve en el cielo pero me regresé. No, eso no funciona. Si nos vamos ya con las maletas, ya programados. Hay muchos santos que nos escriben de que fueron al cielo y vieron esto y vieron lo otro. Nuestra iglesia tiene libros completos de vivencias, de personas que en visión y en sueños y de diferentes maneras
tuvieron oportunidad de ver diferentes aspectos del cielo. Se hubieran quedado allá. ¿Para qué venir a pujar aquí? Y luego vinieron aquí a enseñarnos los filetes, ¿verdad? Como los perros de carnicería, nada más nos tienen así. No funciona, no funciona. Seguimos en Primera de Corintios, nos vamos al versículo 51. Miren, les voy a enseñar en qué consiste un misterio. Díganle a la persona que está a su lado, cuando tú conoces en qué consiste un misterio, el misterio deja de ser misterio. Mis hijas, por ejemplo, cuando vienen del cine, me dicen, papá, ve a ver la película fulana, está muy buena, te va a gustar. Pues díganme algo. No, si te decimos algo no vas. No vas, porque ya vas a saber de qué se trata. No vas. Bueno, San Pablo nos habla de qué consiste este misterio. ¿De qué consiste este misterio? Díganle a la persona que está al lado, cuando una persona te diga que hay un misterio, te manifiesta la ignorancia que tiene. Dice San Pablo, fíjense, le dice San Pablo, dormidos, no todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados cuando suene la última trompeta. Será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales y nosotros también seremos transformados. Díganle a la persona que está a su lado, no te vas a estirar la pata. No. Lo vas a ver y vas a ser transformado al instante. Ay, es que todos tienen que morir. No, San Pablo ahí está diciendo, los que ya murieron van a resucitar, definitivamente, como seres inmortales. Nosotros también vamos a ser transformados. Transformados. Díganle a la persona que está a su lado, la palabra de Dios debe de estar operando en tu vida con una fuerza tal que esté siendo transformado día a día a imagen y semejanza de Él. ¿Se imaginan? Que llegue un momento en que toda la fuerza de la inmortalidad se manifieste de golpe en tu persona y tu cuerpo ya no pueda contener esa inmortalidad que tienes y ya te muevas hacia el cielo directamente sin morir. Qué cosa más extraordinaria. Pero nos enseñaron que todos tienen que morir. ¿Por qué no nos enseñaron que podíamos caminar en santidad? Y que podíamos ir hacia la perfección, hacia la madurez, para estar completos, para llegar a desarrollar nuestro cuerpo, nuestro carácter, nuestra personalidad, de tal manera que día con día fuéramos transformados. ¿Saben? Las palomas que ustedes ven, las mariposas que ustedes ven en la calle, las mariposas, todas fueron transformadas totalmente. Ellas ya no pueden regresar a hacer lo que fueron atrás. Díganle a la persona que está al lado, ninguna mariposa puede volver a ser gusano. Ya no. Cuando un pecador se ha convertido a Cristo, nos dice la palabra, hemos sido hechos santos, justos. ¿Por qué te comportas como lo que fuiste antes? ¿Por qué te rebajas? ¿Por qué te rebajas a permitirte una conducta tan aberrante que te estás convirtiendo en una cosa que ya no tiene por razón de ser? Transformados. La mariposa no se comporta como gusano. La mariposa se comporta como un adulto completo, perfecta. Lo que tiene que hacer como adulto lo realiza. Todas sus funciones las realiza. Lo que ella fue, para ella ya no le interesa. Transformado, metamorfosis completa. La palabra de Dios, si tú la recibes y la pones a trabajar en tu vida,
te destina a que tú seas transformado a imagen y semejanza de Dios. Díganle a la persona que está a su lado, no hay imagen ni semejanza de la vecina, o del vecino, no, de Dios. Qué cosa más extraordinaria. Díganle a la persona sola, todavía no se te nota nada. Pero es un reto maravilloso, ¿eh? Es un reto extraordinario. Comenzar a asimilar la palabra, comenzar a movernos en nosotros en esa dimensión y comenzar a hacer todos los cambios y mantener los cambios. Dice versículo 53, todos estos muertos deberán resucitar y los muertos se vestirán de inmortalidad. Y cuando nuestro ser mortal y corruptible se revista de la vida que no conoce ocaso, ni la muerte ni la corrupción tendrán poder sobre nosotros. Cuando nuestro ser mortal se revista de la incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura que dice: ¡qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte era el pecado. La ley lo hacía poderoso, pero el hombre dejó de pecar. ¿Se imaginan que los familiares de ustedes vayan al panteón y pongan una lápida? Aquí debería de estar, pero se nos fue. Pensamos incinerarlo, pero no dejó su cuerpo, ni para eso siquiera. Se fue. Qué cosa más maravillosa que eso pusieran en una lápida para que los descendientes tuyos supieran que tú pasaste por el mundo, pero como Enoc. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Nosotros teníamos sentencia de muerte sobre nuestras vidas, por eso no podíamos confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos, ¿qué dice? Versículo 10, ¿el qué? De esta muerte, y sigue liberando a aquellos que en Él confían. Díganle a la persona que está a su lado, no necesitas morir. Ya te charolearon. Estás en Cristo. En Cristo. Capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Dice, si la administración de la muerte, de lo que consistía la muerte, quedó escrito y labrado en piedras, y era tan gloriosa que los hijos de Israel no podían fijar su mirada ni siquiera en el rostro de Moisés, aún a causa de su esplendor que era tan fugaz. ¡Qué gloria tan grande! No le esperará entonces a todos aquellos que comunican el Espíritu. Díganle a la persona que está a su lado, tú tienes un ministerio extraordinario. Llevar a los hombres a que nazcan de nuevo. Llevar a los hombres a que caminen en el Espíritu y no en la carne. Que dejen de cometer pecado. Que caminen en santidad. Es un reto. Es un reto. Es un reto que cada uno de ustedes tiene que aceptar y hacer lo suyo. Segunda de Corintios 5, versículo 14.
El amor de Cristo nos urge, nos constriñe, nos aprieta a nosotros, porque si nosotros juzgamos que uno murió por todos, entonces eso quiere decir que todos murieron. Versículo 15, porque Él murió por todos, para que ya ninguno viva para sí mismo, sino que viva para Él, que murió por ellos y resucitó por ellos. Dígale a la persona que está a su lado, tú tienes que detener el proceso de la muerte sobre tu vida y caminar de tal manera en santidad que tu ser mortal se revista de inmortalidad. Vámonos al libro de Efesios. Libro de Efesios, vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 19 primero. Gálatas 2, 19. Díganle a la persona que está a su lado, si San Pablo hubiera querido regresar a su iglesia, lo hubieran corrido. Dice Gálatas 2:19, dice de una manera clara y precisa, dice, porque yo para la ley estoy muerto a la ley, para que yo pueda vivir para Dios. Díganle a la persona que está a su lado, Dios me llama a vivir de una manera superior, que yo viva para Dios. Versículo 21. Yo no hago inútil la gracia que Dios me ha dado, porque si esta rectitud viene por la ley, entonces la muerte de Cristo fue en vano. Pero no, la rectitud de nosotros, nuestra santidad, viene de Cristo, no viene de cumplir la ley, viene de Cristo. Efesios, ahora sí, Efesios 2:1. Efesios 2:1. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Díganle a la persona que está a su lado, es tiempo pasado. El tiempo presente. Estás vivito y coleando. En Cristo tienes vida nueva. Versículo 5. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Díganle a la persona que está a su lado, te dieron chance de la buena. Te pusieron aprobado y no tenías mérito alguno. Hay maestros que pasan a los alumnos porque ya no los quieren en el salón. Los pasan. Son huercos tan hijos de tales por cuales que ya el maestro los trae bombo. Le ponen 7 para que pase. Que lo lidie otro el siguiente año. Efesios 5, versículo 14. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Díganle a la persona que está a su lado, despiértate que no estás muerto. Lo que hizo Cristo es para ti. Es para ti. Qué cosa más extraordinaria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, yo no quiero que ustedes sigan ignorantes,
pensando que las cosas son un misterio. Hermanos, con respecto a los que ahora ya duermen, para que ustedes no sufran como otros que tienen esperanza, porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, también entonces los que duermen en Jesús, Dios los va a acercar a Él. Porque esto es lo que les decimos a ustedes como palabra de Dios. Nosotros, los que ahora estamos vivos, no nos vamos a adelantar a aquellos que duermen. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo. Primero resucitarán los que murieron en Cristo y después los colados. Díganle a la persona que está a su lado: yo también me voy. Yo no tiene caso que me quede. Dice: después nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en la nube al encuentro del Señor, allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Prepárate para irte completo. No tiene caso que te programes para morir. No estás hecho para morir. No estamos hechos para morir. Estamos hechos para caminar en santidad. Estamos hechos para vivir la gloria de Dios aquí en la tierra. ¿Es un reto? Sí, es un reto extraordinario. Cuando contemplamos la meta y nos damos cuenta dónde estamos, decimos: ¡ah, hijo! ¡Ah, hijo! ¡Ah, hijo! ¡Ah, hijo! Falta mucho, sí, falta mucho. Gloria a Dios. Díganle a la persona a su lado: el Señor me ha preparado. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 14. Puesto que estos hijos son partícipes de carne y sangre, Jesús también compartió esa misma naturaleza y con su propia muerte le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, le quitó el poder al diablo. Y de este modo liberó a los hombres que por miedo a la muerte se pasaban una vida como esclavos. Díganle a la persona que está a su lado: ya no tengo por qué temer la muerte. Ya no tengo por qué tener ninguna ansiedad. Voy a seguir preparándome para permanecer en Cristo. En Cristo. Hebreos 11, versículo 5. Hebreos 11, versículo 5. Por su fe, Enoc fue trasladado en vez de morir. Y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se dice que Enoc había agradado a Dios. Vuelvo a insistir en esa lápida que ustedes tienen que dejar mandada hacer y decirle a sus familiares: cuando ya no me vean, vayan al panteón y pónganla en una esquinita. Aquí debería de estar, pero ya no lo encontramos, se nos fue. Qué cosa más extraordinaria. Nos dice que Enoc se fue por su propia fe. Díganle a la persona que está a su lado: Enoc se fue por su propia fe. Por la fe, por su fe, Enoc se fue. Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15. Santiago 1, versículo 14 y 15. Cada uno de nosotros es tentado por su propio deseo. Díganle a la persona al lado: por la melcocha que traes adentro. Y esa melcocha que lo arrastra y lo seduce, hace que el deseo conciba y dé a luz el pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte.
Díganle a la persona que a su lado, ya te tienes que dar una purgadita de todos tus deseos y quitar todo lo viejito. Prepararte. Cuando uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce, el deseo concibe y da luz al pecado, el pecado crece y al final engendra la muerte. Al final engendra la muerte. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos siempre hacia adelante, a menos que los mande hacia atrás, ¿verdad? Vamos adelante. Dice, bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia. Díganle a la persona que está a su lado, el Señor se voló la barda conmigo. No lo puedo explicar de otra forma. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, me dio una vida nueva, una esperanza viva. Ya no tengo que morir. Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, más adelante de donde están, Primera de Juan, capítulo 3. Díganle a la persona que está a su lado, ya no me tengo que petatear. Voy a tener que reprogramar toda mi manera de ver las cosas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Díganle a la persona que está a su lado, yo ya la hice. Yo amo a mi hermano, amo a mis hermanos en Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Díganle a la persona que está a su lado, Dios es el administrador de la muerte. La muerte ya no puede ser desordenada. La muerte está sometida a Cristo. Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis 12, versículo 11, ¿ya lo tienen? Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y con la palabra de su testimonio, y porque no consideraron más importantes sus vidas que la muerte. Dice San Pablo, yo estoy preparado para morir. Estoy preparado para todo. San Pablo lo dice, estoy preparado para todo. Si eso es lo que Dios quiere para que mis hermanos sean rescatados, dice San Pablo, incluso estoy dispuesto a morir por ellos. La muerte para nosotros no debería de ser algo aterrador, porque tenemos la promesa de la resurrección. Tenemos la promesa de aquel que venció la muerte. Y sabemos que la muerte, en caso dado que la tengas que vivir, va a tener un propósito, porque estás en Cristo. Estás en Cristo. Por eso dice San Pablo, sea que viva o sea que muera, vivo para Cristo. Vivo para Cristo. Un poquito más adelante, capítulo 20, versículo 6. Bendito y santo la persona que tenga parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre él, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo
y reinarán junto con Él por 1000 años. Digan a la persona que está a su lado, la primera muerte y la primera resurrección está en Cristo. Cuando tú aceptas el Evangelio, cuando tú aceptas el señorío del Señor, nos dice San Pablo, ustedes han sido bautizados en su muerte y su resurrección. Murieron con Él y han vuelto a la vida. Nos ponemos de pie. Padre Santísimo, esta tarde nos llenamos de gozo al reconocer que Cristo no cometió pecado y que Cristo venció la muerte y al demonio a través de la cruz, a través de haber bajado a los abismos injustamente, recuperó el poder, las llaves del infierno y ya tiene controlada la muerte. Y todos aquellos que se apoyen en tu palabra y vivan de acuerdo a tu palabra, tienen derecho a ser transformados día con día a imagen y semejanza tuya. Señor, yo quiero ser uno de esos. Enséñame, Señor. Pon fuego en mi corazón, Señor. Haz, Señor, que no me quede tranquilo, Señor. Haz, Señor, que me asegure que mi caminar sea en santidad. Te lo pido, Padre,